Hola Adri, ¿cómo estás? Quería contarte porque no sé qué hacer. Ayer fui a una fiesta a casa de Julián y en algún momento de la noche fui al baño. Y cuando intenté salir, entró. Me bloqueó la entrada y me besó a la fuerza. Ay, te juro que me asusté muchísimo, me paralicé por un momento. Logré zafarme, pero ahora me siento rara y no sé qué hacer. Quisiera que no se quedara así. Ay, pero no sé a dónde acudir. ¿O esto es denunciable? Oh, No sé qué hacer. ¡ay, qué impotencia! ¡Qué impotencia ser sujetas de violencia! Y de entrada, no poder hacer nada porque nadie nos enseña ni a identificar acciones que en realidad son agresiones, ni mucho menos cómo es que podemos proceder ante estos casos. Porque claro, estamos acostumbradas a que constantemente nos digan, ¡ay, no es para tanto, ya, déjalo ir! Pero entonces, ¿en dónde quedan nuestros derechos y nuestra integridad? Tenemos que conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que pueden sernos de mucha utilidad tanto para protegernos como para que casos de violencia no queden impunes. La información siempre va a ser nuestra mejor aliada. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo denunciar agresiones. Y por la importancia y la delicadeza del tema, y para que de verdad podamos saber qué hacer en estos casos, pues invitamos a una experta en el tema. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, nosotras felices, gracias por venir y hacer clic con nosotras hoy. Y bueno, estábamos platicando justo de la importancia de conocer sobre nuestros derechos en términos legales, sobre todo en casos de agresiones. Porque hasta podemos llegar a restarle importancia a las violencias que vivimos por el simple hecho de desconocer que son violencias. En ese sentido, Vanessa, ¿cuáles consideras que son los casos más comunes a los que estamos expuestas y que pueden ser denunciados? Las violencias que vivimos las mujeres día a día, las mujeres, las adolescentes y las niñas, son tan normalizadas tanto por la sociedad como por nosotras que ni siquiera identificamos que estamos siendo víctimas de un delito. Es decir, la ley tipifica delitos en específico en materia de índole sexual. En el día a día vamos sufriendo agresiones desde un piropo, como así lo interpreta la persona que nos está acosando, hasta una mueca, un gesto, cualquier acto de naturaleza sexual indeseable, que provoca en la víctima un sufrimiento psicoemocional que puede transgredir y lesionar su integridad. Es decir, el acoso callejero, como se conoce comúnmente, la ley lo señala como acoso sexual y está tipificado en el Código Penal para la Ciudad de México y tiene una penalidad de 1 a 3 años de prisión. De ahí pasamos a asuntos más delicados. Ahora el abuso sexual, donde el abusador comete un acto sexual sobre la víctima a través de un tocamiento, de un frotamiento. El exhibicionismo, por ejemplo, obligándola a ver un acto sexual que ella no pretende y no tiene interés de ver, transgrediendo su libertad de elección sexual. O a obligarla a ejecutarlo sobre sí misma, ¿no? Y de ahí a una violencia más severa, como la violación, que tiene una sanción de 6 a 17 años de prisión, y pues bueno, la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres, como lo es el feminicidio. Es bien importante esto que mencionas sobre los piropos, ¿no? Sobre lo normalizado que tenemos los piropos en nuestra cotidianeidad. Hay que decir basta, hay que decir es suficiente, ¿no? Bueno, ahora, de todos estos casos que nos comentas, ¿cuáles son los códigos, las leyes o los instrumentos legales en general con los que podemos protegernos en estas situaciones? Bueno, primeramente contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra y protege los derechos de las personas. En particular, los derechos de las mujeres, ¿no? Como es vivir una vida libre de violencia, tener libertad de tránsito, una libertad sexual, elegir nuestra pareja, el espaciamiento y número de nuestros hijos,
tener una vida segura, la integridad y sobre todo que se respete nuestra vida, ¿no? De ahí, como lo comenté, el Código Penal para la Ciudad de México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Víctimas, la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, así como instrumentos internacionales como es la Convención Internacional para erradicar y prevenir cualquier discriminación contra las mujeres, mejor conocido como CEDAW por sus siglas, y pues bueno, la Convención Belén do Pará, por mencionar algunos, ¿no? Y ojalá hayan tomado nota allá en casita. Ahora, en caso de que querramos denunciar, ¿cuál es la pauta, Vanessa, para realizar estas denuncias? ¿Qué cosas no debe hacer la autoridad para salvaguardar nuestra seguridad? ¿Y cuáles cosas sí debe hacer para garantizar nuestros derechos humanos? Bueno, primeramente lo que se le sugiere a las víctimas y bueno, a las mujeres en general es estar atentas, estar despiertas, estar conscientes de lo que está pasando. Obviamente la agresión te crea un shock de impacto, te paraliza, no sabes cómo actuar y cómo responder. Si estás en un ámbito público, es decir, rodeada de personas, lo primero que tienes que hacer pues es solicitar apoyo, pedir auxilio para detener la agresión. Posterior a ella, a medida de lo posible, si se te presta el apoyo, puedes detener al agresor y en ese momento puedes solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes, en este caso, pues de una patrulla, ¿no? La Policía de Atención Ciudadana, o recurrir a los teléfonos de emergencia como 911, Locatel, y lograr así pues la detención del sujeto, mismo que será puesto a disposición ante una agencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Especializada ya sea en delitos sexuales, violencia de género, violencia familiar, etcétera. Ahí debemos presentar una querella en el caso del acoso y del abuso sexual. Y pues bueno, el Ministerio Público será el encargado de levantar la entrevista correspondiente y llevar a cabo los actos de investigación que se requieren. ¿Qué no deben hacer nuestras autoridades? Primeramente, revictimizar a las personas que han sufrido. Por ejemplo, no hacer comentarios misóginos, ¿no? Pues, ¿para qué traes la faldita? O con ese escote, pues, ¿cómo no querías que te pasara? Por ejemplo. Evitar la violencia institucional. Como bien dijiste al inicio del programa, minimizar el caso. Hacer como que no pasa nada. ¿Cómo crees? Si nada más te dijo una cosita, pues, si no te hizo nada, pues ¿para qué sigues aquí si no va a proceder, no? Tenemos que tener acceso real y verdadero a la justicia y nuestras autoridades nos deben de brindar esa seguridad de que se nos va a dar atención a lo que en ese momento estamos sintiendo. Y esta es una pregunta a lo mejor un poco complicada, pero ¿qué pasa si las autoridades llegan a hacer un comentario de este tipo o a tomar alguna acción que no deberían hacer? ¿Cómo podemos proceder? Bueno, tenemos instrumentos también donde se responsabiliza la negligencia o el mal actuar de los servidores públicos, ¿no? En ese caso se cuenta en las mismas instalaciones de la Procuraduría con un teléfono rojo al cual podemos recurrir. Nos da línea directa con el procurador y pues denunciar este tipo de situación, ¿no? Porque si venimos agredidas de una situación de abuso, de acoso, de violación, imagínate nada más ahora también ser violentadas, ¿no? Por parte de la autoridad, por parte de los encargados de darnos protección y acceso a la justicia. Aprovecho y hago un llamado de atención a nuestras autoridades. Les pedimos, por favor, empatía, les pedimos respeto y apoyo a las víctimas. Ahora, cambiando un poquito de tema, si yo como amiga soy testigo de una agresión, de una violencia doméstica, de acoso en la calle, etcétera, ¿yo puedo denunciar siendo testigo? Sí, claro. Debemos empezar a ejercitar acciones de empatía, acciones de sororidad, como sociedad constituirnos y dejar la indiferencia, ¿no? Atender las necesidades que sufren las víctimas de violencia. Si estás viendo, puedes recurrir inmediatamente a los teléfonos de emergencia, el 911 y Locatel. Tienen líneas directas de acceso para personas que están siendo víctimas de estas violencias. Te canalizan inmediatamente, ¿no? Lo primero, tratar pues de repeler la agresión de la que está siendo víctima la persona y pues a medida de lo posible tratar de evitar que el perpetrador se vaya, ¿no?
y en su momento ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. En el caso del abuso sexual y del acoso, es requisito de procedibilidad la querella, es decir, la víctima tiene que acudir ante la instancia del Ministerio Público y presentar su querella correspondiente. Sin embargo, cualquier persona testigo puede pedir el auxilio a los servicios de apoyo y de seguridad, ¿no? Una patrulla, como bien mencionaba, te digo, los teléfonos de emergencia. En el caso de violación y de feminicidio, bueno, estos delitos se persiguen de manera oficiosa y cualquier persona puede denunciarlos y las autoridades están obligadas a investigarlos. Vanessa, otra pregunta. En este caso, si yo llego a denunciar una violencia doméstica, la víctima, una vez que llegan las autoridades y revisan y demás, la víctima puede decir que no pasó nada, ¿cierto? Mira, en este tipo de delitos existen pues los sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues se trata de familias. Sin embargo, la autoridad está obligada a separar al agresor de la víctima cuando hay una denuncia de este tipo. ¿Por qué? Porque se deben de aplicar medidas de protección. Lo importante es salvaguardar la integridad de las personas que están siendo agredidas. Entonces, como primera instancia, no se va a quedar así, ¿no? Se va a separar. Obviamente, si la víctima no desea continuar con el proceso y desea otorgar el perdón a su agresor, bueno, pues estaremos en otro tipo de circunstancia, pero por lo pronto la autoridad está obligada a prestar una medida de protección para salvaguardar la integridad de la víctima. Que no se quede esto como un mejor no hago nada, ¿no? Siempre hay que alzar la voz ante violencias, ante abusos. Denuncien. Ahora, al denunciar, ¿con qué garantías y con qué derechos podemos contar? ¿Qué es lo que hay que esperar en este proceso? Bueno, primeramente, la Constitución consagra derechos a las víctimas en el artículo 20, apartado C, y el primero de ellos es un acceso a la justicia, un verdadero acceso a la justicia, un verdadero acceso a la verdad, una investigación exhaustiva de los hechos independientemente de la gravedad con la que se pretendan identificar. Tenemos derecho a que se nos preste atención médica, a que se nos dé contención psicoemocional. Tenemos derecho a que los delitos sean investigados, de que se lleve de manera pronta y expedita. Tenemos derecho a colaborar con el Ministerio Público en forma de coadyuvancia para la investigación de nuestro asunto. Tenemos derecho a que nuestros datos personales sean resguardados y nuestra identidad sea protegida. Este tipo de atención es gratuita, es confidencial. Estamos protegidas, tenemos derecho a exigir que las autoridades hagan su trabajo y se le dé seguimiento a estas situaciones de abuso que ya no deben seguir imperando en este país y que sobre todo no tienen que estar tan normalizadas y tan vistas como si no pasara nada. ¿Qué podemos esperar? Que se nos dé un verdadero acceso a la justicia y con ello llegar al seguir un proceso penal a una sanción, a una sentencia y con ello tengamos una reparación del daño, ¿no? Es bien padre esto que dices, Vanessa, porque entonces hay que darle la vuelta a la normalización. Normalicemos las denuncias, normalicemos el alzar la voz. Ahora, cuéntanos qué instancias brindan acompañamiento a las personas que viven violencias. ¿En qué consiste tener un buen acompañamiento? Bueno, primeramente contamos con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que cuenta con fiscalías especializadas en delitos sexuales, fiscalía especializada en violencia de género, feminicidio, en violencia familiar, ¿no? También contamos con un centro de atención a víctimas para cuando son víctimas de violación, de abuso sexual, y que nos va a dar la contención psicoemocional que necesitamos. Tenemos también las Lunas, que son de la Secretaría de las Mujeres, son organismos encaminados a brindar asesoría y apoyo emocional a las mujeres víctimas, direccionarlas para que proceda su denuncia, para que no se queden ahí tiradas en papel y que, bueno, son muy importantes y están establecidas en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Contamos también con una línea de atención telefónica para brindar apoyo psicológico cuando eres víctima de violencia. Contamos con los teléfonos de emergencia
como Locatel, 911, que son los organismos encargados de direccionar este tipo de denuncias, ya sea por hostigamiento, abuso, violación, violencia de pareja, violencia familiar. Mencionas las lunas, que son de aquí de la Ciudad de México, y les invito a que investiguen en su entidad, en su estado, qué otras instancias pueden apoyar a las violencias de las mujeres, pueden brindar estas atenciones. Para muchas es muy difícil denunciar, justo por todo lo que conlleva este proceso, no solo a nivel jurídico, sino, como bien dices, Vanessa, emocional. Y esto no quiere decir que el delito o la agresión sea menos grave. Cada quien tiene sus propios tiempos, sus propias decisiones, hay que respetar eso. ¿Qué les dirías, Vanessa, a las personas que no se animan, quienes deciden no denunciar? Bueno, primeramente que se armen de valor y de decisión. Nosotras somos las únicas que podemos detener este tipo de acciones. Como repito, están tan normalizadas que simple y sencillamente la agresión nos la llevamos a casa y no me dejarán mentir, la sufrimos porque la seguimos recordando. Es decir, ocasionó un daño emocional, transgredió nuestra esfera de seguridad y nosotras lo sentimos. Sin embargo, también lo minimizamos. Es momento de ser valientes, es momento de alzar la voz. Hay que entender que la cultura de la denuncia es la única que va a servir como precedente para decirle a esos perpetradores que no estamos dispuestas a soportar más, para decirles que hay sanciones y que las vamos a ejercer y hacer valer. Alzar la voz a través de la denuncia va a evitar que sigan molestando a mujeres, adolescentes y niñas. Va a evitar que estos abusadores, estos violadores, estos feminicidas sigan cometiendo esos actos. Con la denuncia, lo que vamos a lograr es salvar la vida de una hermana. Animémonos a denunciar. Eso es muy bonito y también generar nuestras redes de apoyo, hablar de lo que nos está pasando, no nada más con las autoridades, sino con nuestras amigas, con nuestros amigos, amigues. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos listas para denunciar? ¿Qué implica, Vanessa, denunciar en términos de estadísticas reales sobre violencia de género? Bueno, para saber que estás lista, primero debes de estar convencida de las leyes que te respaldan, conocerlas. Tratar de leer un poquito acerca de los instrumentos de los que hablamos, ¿no? Y que al final del día contamos con herramientas jurídicas para poder defendernos. Confiar en nuestras instituciones, confiar en el respeto de nuestros derechos y exigirlos. Estar convencidas de que denunciando vamos a sentar un precedente si logramos una denuncia y entonces vamos a evitar el posible ataque a otra, ¿no? Cuando estemos convencidas de eso, estamos listas para denunciar. Implica, obviamente, tiempo, implica desgaste emocional, implica muchas veces hasta tener que estar luchando con las mismas autoridades, pero para ello tienes derecho también a contar con un asesor jurídico victimal, que puede ser público o privado, si tienes la posibilidad de pagarlo, ¿no? Quien estará acompañándote en todo momento y será el responsable de velar por tus intereses y exigir que tus derechos sean respetados. En cuestiones de estadística, pues estamos muy mal. Por ejemplo, de 100 denuncias por abuso sexual, solamente 5 llegan a sentencia, ¿no? Ay. Existen datos impresionantemente terribles donde el acoso sexual definitivamente no se denuncia. El 99.7% de los casos de abuso y de acoso sexual no se denuncian. Hablando de violación, tenemos alrededor de 5.700 denuncias en el año 2021, y de las cuales, en términos reales, son más de 257.800 casos de violación. Y solamente se denunciaron 5.700, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos anunciamos a denunciar, no tenemos la cultura de la denuncia porque desconfiamos de nuestras autoridades, porque desconfiamos de nuestras leyes, porque nos provoca a veces más sufrimiento esa denuncia. Sin embargo, hay que provocar que las leyes y que los organismos y los mecanismos actúen y sean efectivos. Respetar la decisión de las personas que viven algún tipo de violencia es imprescindible para garantizar su autonomía, su agencia y para no caer en revictimizaciones. Recordemos también que nunca, jamás de los jamases hay que poner en duda una denuncia sobre violencia. No lo digo yo,
Lo dice la ley, es un derecho. Y también es muy importante tejer redes para acompañarnos en estos casos, porque muchas veces la simple escucha puede hacer la diferencia. Vanessa, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Antes de despedirnos, ¿algo que desees agregar? Pues sí, ¿no? Tratar de hacer más fuertes esos vínculos de los que hablas, crear lazos de sororidad, acciones de empatía, ser más responsables, ser socialmente más responsables, las mujeres tendernos más apoyo, ayudarnos y apoyarnos unas con las otras, ¿no? Seguir implementando la cultura de la denuncia, súper importante, para tratar de que se llegue a sentencias y reparaciones del daño. Y esto sirva como precedente, como ejemplo para todos esos abusadores, acosadores, para que la piensen. Estos actos están sancionados y castigados por la ley y tenemos que hacer valer esas leyes y esos derechos. Denuncia, nosotras te creemos, estamos contigo. Hay que alzar la voz y eso me recuerda que tengo que mandar un mensaje, perdón. Hola. Oye, no estás sola. Nunca vas a estar sola. En un ratito llego ahí a tu casa y voy a llevar refuerzos, ¿va? Vanessa, tengo un caso con el que me gustaría que me apoyaras, ¿puedes? Claro. Bueno, quisiera que escucharas este audio. Adiós. Once Digital va contigo.